Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo este video, te saluda la profesora Dunia Ramírez y pues es un honor volver a compartir un tema de conocimiento con cada uno de ustedes. El video de hoy está dirigido para los alumnos de Propedéutico Matemática de la sede de Choluteca, de la Universidad Nacional Francisco Morazán. Vamos a estar hablando acerca de áreas y perímetros de los cuadriláteros. Con la colaboración del licenciado Jonathan Pineda y la licenciada Ángela López. Bueno, vamos a adentrarnos un poco a lo que es el tema de áreas y perímetros y para ello vamos a conocer un poco de las definiciones, qué es el área y qué es el perímetro. Vamos a verlo gráficamente en esta parte de acá. Vamos a verlo, por ejemplo, en un cuadrado. El perímetro es la suma de todos sus lados. Es decir, es el contorno de todo el cuadrado. Si tenemos un cuadrado, el perímetro va a ser la suma de su contorno. Y ahora el área va a ser lo que está dentro de ese cuadrado. Entonces, cuando nos están pidiendo que sumemos área y perímetro, en una parte nos están pidiendo el perímetro, es el contorno, y en la otra parte el área, que es lo que está dentro del cuadrado o del cuadrilátero que nos están dando. En este caso, pues, vamos a hablar acerca del cuadrado. Bien, vamos a ver unos ejemplos, como pueden ver. Anteriormente se les mencionó de que el perímetro es la suma de todos los lados. Estas están definidas por la variable L para más comodidad y se suman, ¿verdad? Sabemos de que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, por lo tanto, perímetro va a ser igual a L más L más L. Más L, ¿por qué? Porque son cuatro lados iguales, es decir, que miden lo mismo. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que el perímetro es igual a 4L. Vamos a ver un ejemplo acá con números. Por ejemplo, si nos da un cuadrado eh, de 2 centímetros y nos están pidiendo su perímetro, el perímetro va a ser utilizando la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el perímetro. Perímetro va a ser igual a 4L. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a sustituir? Simplemente la variable, que ya nos están dando, que nos está diciendo que L va a ser igual a 2 centímetros, porque nuestro cuadrado es de 2 centímetros de cada lado. Entonces nos va a quedar 2 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros, o en su defecto, 4 por 2 centímetros, que sería 4 lados que tiene el cuadrado por 2 centímetros que mide cada lado. En este caso, su perímetro va a ser 8 centímetros. Algo muy fácil de manejar y de aprenderse. La fórmula del perímetro va a ser igual P igual a 4L. Ahora vamos a ver un poco sobre el área. Ahora bien, el área no es un tanto diferente, es lo mismo. Nada más que en este caso solo vamos a multiplicar lado por lado. Área va a ser igual a lado por lado o en su defecto lado al cuadrado, o podríamos decir L al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo acá en el caso de que L sea igual a 3 centímetros, o sea, su lado sea igual a 3 centímetros, el área va a ser igual a lado por lado o lado al cuadrado, que sería 3 por 3 o 3 al cuadrado, que en su defecto es lo mismo, que igual sería a 9 centímetros cuadrados. La fórmula para calcular el área, ya sabemos, área va a ser igual a L al cuadrado. Ahora vamos a ver con el rectángulo. No es un tanto diferente, la verdad, se parece al momento de calcular el perímetro y cambia un poco al momento de calcular su área. Como podemos observar, el perímetro de los rectángulos es lo mismo, la suma de todos sus lados, o sea, el contorno de todo el rectángulo. Ahora, en cambio, el área va a ser el lado menor por el lado mayor. Vamos a ver unos ejemplos. El perímetro, pues, va a ser lo mismo. La suma de sus cuatro lados. Acá tenemos, obviamente, sabemos que los rectángulos tienen eh, lados diferentes. Está el lado mayor y el lado menor, que tienen dos medidas diferentes para que pueda ser un rectángulo. De lo contrario, si tuviesen las mismas medidas, sería un cuadrado. Pero como estamos hablando de un rectángulo, pues tenemos dos lados que miden lo mismo y dos lados que miden también lo mismo, pero diferentes medidas.
Ahora bien, tendríamos que el perímetro de un rectángulo va a ser L más, podríamos decir, lado mayor más lado menor, o en su defecto 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos que nos dan un rectángulo de 5 centímetros por 3 centímetros, acá tenemos un lado mayor y un lado menor. Se podría decir que el lado mayor es el que mide más, que sería por decirlo así, la base, o de manera horizontal, y el lado menor, que sería la altura o o la forma vertical que tiene el rectángulo. Entonces, sencillo, el perímetro va a ser 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. Entonces, 2 por 5 más 2 por 3, que sería igual a 2 por 5, 10 centímetros, más 2 por 3, 6 centímetros, y en esto serían 16 centímetros lo que mide el perímetro de este rectángulo. Bien, ahora vamos a ver lo que es su área. Pues lo mismo, ¿verdad? En la escuela se nos enseñó que el área de un rectángulo siempre va a ser la base por la altura, y aquí no es la diferencia. Va a ser lo mismo, lado mayor por lado menor, que su lado mayor cumple con la base y el lado menor con la altura. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el mismo rectángulo de base 5 y de altura 3, el área simplemente va a ser 3 por 5, 15 centímetros cuadrados. No olvidemos colocar los centímetros cuadrados, ya que pues estamos hablando de áreas. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo con lo que es el romboide. Tenemos el perímetro que no, en su defecto no es diferente al momento de calcular su perímetro, porque siempre va a ser la suma de todos los lados. Ahora con el área sí cambia un poco, porque en el área del romboide va a ser área del rectángulo, porque si ustedes se fijan, se forma un rectángulo, ¿verdad? Como a una imagen tridimensional en el romboide. Vamos a verlo de esa manera. En este caso, el área del rectángulo o el lado menor, que va a ser igual a h, que h pues va a ser la altura, y el lado mayor va a ser b, que por ejemplo esto va a ser la base. Vamos a ver en un ejemplo a qué se refiere todo esto. Bueno, el perímetro no es mayor diferencia, se calcula de la misma manera. Como si ustedes pueden fijarse, el perímetro es la suma de todos sus lados, y va a ser 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. Vamos a ver un ejemplo con números. Si nos dan el romboide, por ejemplo, de lado mayor o de base 4 centímetros y de altura 2 centímetros, vamos a calcular su perímetro. Sencillamente multiplicamos 2 veces el área, 2 veces la base mayor más 2 veces la base menor, que en este caso va a ser 2 por 4 más 2 por 2. 2 por 4 es 8 más 2 por 2, 4, que en este caso serían 12 centímetros para calcular nuestro perímetro. Ahora vamos a ver cómo calculamos el área. Si ustedes se fijan, no hay mayor diferencia. El área va a ser la base por la altura. ¿Quién es la base? La parte, por decirlo así, horizontal. ¿Quién va a ser la altura? La parte vertical. Ahí no hay pérdida. Si, por ejemplo, nos dan un romboide de base 4 y altura 2, sencillo. Base por altura, 4 por 2, 8 centímetros cuadrados. Recordemos que cuando estamos calculando área siempre va a ser cuadrado. Vamos a ponerle centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver un ejemplo con el rombo. Miren, si ustedes se pueden fijar, el perímetro se calcula de la misma manera, la suma de todos sus lados. Ahora bien, si podemos ver el área, es lo que cambia. El área va a ser igual a la diagonal mayor o la diagonal menor, dividido entre 2. Aquí tenemos un rombo. Para identificar cuál es la diagonal mayor y la diagonal menor, vamos a partir o dividir el rombo en cruz. La diagonal mayor va a ser la que va de manera vertical y la diagonal menor de manera horizontal. Vamos a ver un ejemplo con números. Miren, aquí tenemos el perímetro. Sencillo, lo mismo que hemos estado hablando, el perímetro va a ser 4 veces L, o sea, 4 veces su lado. Y el área sencillamente área va a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2.
Ahora vamos a ver lo que es el trapecio. Si ustedes se fijan, lo mismo, el perímetro es la suma de todos sus lados. Ahora, el área sí va a cambiar un poco, porque es la semisuma de las bases por la altura dividido entre 2. Hay 3 tipos de trapecio. Está el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Pero estos 3 se calcula su perímetro y su área de la misma manera. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos los 3 tipos de trapecios que hay. Y si ustedes se fijan, está dividido por lados, cada uno de ellos. Cada trapecio tiene su lado. Lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Lado 1, 2, 3 y 4. Todos tienen la misma cantidad de lados. Entonces quiere decir que el perímetro va a ser la suma de los 4 lados. Vamos a ver con el área. ¿Qué nos dice referente al área? Si ustedes se fijan, tenemos 3 tipos de trapecios, el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Ahora bien, el área de estos 3 se va a calcular de la misma manera. Sencillo, la base mayor más la base menor por la altura entre 2. Recordamos que H significa altura. Entonces, la base menor va a ser la parte de abajo, perdón, la base menor va a ser la parte de arriba, la base mayor la parte de abajo y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Bien. Jóvenes, muchas gracias por su atención y espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima.